¿Alguna vez alguien le ha dicho que Dios no puede ser justo y misericordioso a la misma vez? Uno de los argumentos más comunes en contra de la existencia de Dios es precisamente la supuesta incompatibilidad que existe entre la justicia y la misericordia. Por lo general, las personas que afirman esto dicen que la justicia y la misericordia son contradictorias. Uno no puede ser justo y misericordioso a la misma vez. La justicia lo definimos como darle a una persona lo que merece y por lo general lo asociamos con lo que es el castigo. Así que la justicia es ejercer el castigo correcto hacia una persona, mientras que la misericordia por lo general lo definimos como el perdón no merecido. Es por eso que el cristiano, cuando habla de la salvación, de la vida eterna y del perdón que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo, le llamamos gracia. La Biblia le llama a eso gracia, porque la gracia implica que el perdón es inmerecido. Y cuando nos encontramos con una persona que ha cometido algún tipo de delito, de un crimen, por ejemplo, solamente tenemos dos opciones: o lo castigamos por su delito o lo perdonamos, pero no podemos hacer las dos cosas a la misma vez. Si castigo a la persona, claramente no estoy ejerciendo misericordia, pero si lo perdono, claramente no estoy ejerciendo justicia. Por lo tanto, no se puede ser justo y misericordioso a la misma vez. Es por eso entonces que estas personas afirman que Dios no puede existir, porque dos de los atributos esenciales de Dios son precisamente su justicia y su misericordia. El cristiano resuelve este dilema a través de la muerte o el sacrificio de Jesucristo, porque a través de ese sacrificio Dios manifiesta simultáneamente la justicia y la misericordia. La justicia se manifiesta en que Jesús cargó voluntariamente con los pecados del mundo y a través de su muerte Él está pagando por esos pecados. Así que a través de la muerte de Jesucristo Dios está manifestando su justicia. El pecado está siendo castigado por medio de Jesucristo. La misericordia se expresa en el hecho de que a través de ese mismo sacrificio Dios le está ofreciendo el perdón al resto de la humanidad, al mundo entero. O sea que a través de Jesucristo Dios expresa su justicia y a través de ese sacrificio Dios expresa su misericordia hacia el resto de la humanidad. Y en ese evento, en ese sacrificio de Jesucristo, Dios expresa o manifiesta simultáneamente su justicia y su misericordia, y por lo tanto no existe tal contradicción. Pero todo esto está basado en la afirmación de que verdaderamente existe una contradicción entre la justicia y la misericordia, y yo no creo que eso sea cierto. Yo diría que la justicia no puede existir sin la misericordia. La misericordia es un elemento esencial para la verdadera justicia. La justicia no puede estar basada simplemente en el aspecto del castigo, porque eso no sería justicia, eso sería venganza. Si tú buscas en un diccionario cualquiera y buscas la definición de venganza, es precisamente eso: el castigar a una persona por algo que ellos hicieron. Eso no es justicia, eso es venganza. Para existir la verdadera justicia tiene que existir un elemento de perdón o de misericordia. La justicia entonces la podemos definir sencillamente no como el castigo merecido de una persona, sino más bien simplemente como hacer lo correcto. La justicia es sencillamente hacer lo correcto. En ocasiones lo correcto es el castigo, pero en ocasiones lo correcto es el perdón. Si una persona comete un delito, por lo general, lo correcto es que esa persona sea castigada por ese delito. Pero si esa misma persona se arrepiente genuinamente y es claramente rehabilitada, lo correcto en esa circunstancia es que esa persona sea perdonada. En otras palabras, es necesario poder ejercer tanto el castigo como la misericordia, y juntas entonces definen lo que es la justicia. Una persona que claramente ha sido rehabilitada no merece permanecer en la cárcel. Es por eso que nuestro sistema judicial actual, por lo menos acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, que está basado en el castigo, produce más criminales, porque no está basado en el concepto correcto de lo que es la justicia, no está basado en un sistema de rehabilitación, está basado en un sistema de castigo, o más bien, por definición, en venganza. Y yo entiendo perfectamente por qué nosotros no podemos simplemente dejar ir libre cada persona que afirma estar rehabilitada. Nosotros como seres humanos somos imperfectos, no conocemos las verdaderas intenciones de las personas, el verdadero corazón de una persona. Por lo tanto, no hay forma objetiva, clara y concisa de saber si una persona ha sido genuinamente rehabilitada. Y si nosotros simplemente permitimos que todo el mundo que afirme rehabilitación, permitir que ellos salgan libres, pues entonces corremos el riesgo de cometer el error de liberar a alguien que no ha sido rehabilitado. Entonces vuelven a cometer otro crimen, quizás peor del original. Pero eso es un defecto humano y no divino.
En realidad no existe tal cosa como una contradicción entre la justicia y la misericordia. El problema no es que existe esa contradicción. El problema es que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad para comprender ambos conceptos. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad para ejercer perfectamente ambos aspectos de la justicia, el castigo y la misericordia. Pero Dios sí. Dios es perfectamente justo y misericordioso. Y por eso Dios es Dios. Pero claro, eso es solo mi opinión. Dios los bendiga.